Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto del camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó, como lo habían prometido las Escrituras. Como Dios lo había dicho a través de las Sagradas Escrituras por medio de los profetas. Pero la cuestión es, ¿lo creemos o no lo creemos? El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9, nos narra cómo es que San Juan vivió esa experiencia. Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. Vamos a escuchar la homilía del Padre Luis Toro hoy, que nos viene a hablar de esa resurrección, de que debemos estar celebrando y contentos, porque Cristo está vivo, Jesucristo no está muerto y ha vencido al enemigo, al diablo. Por eso a veces cantamos la canción, el diablo está acabado, el diablo está pisado, porque Cristo ha resucitado y lo ha vencido. Vamos a escuchar. El Evangelio de hoy nos muestra la realidad, pero yo quiero que ustedes comprendan algo. Es cuestión de fe. Y de fe no en lo que digan los hombres, sino en lo que diga la palabra de Dios. Escuche Juan 28 en adelante. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. Vio el sepulcro vacío y creyó. La Biblia nos presenta testigos, porque Dios, para que usted y yo tengamos una fe firme y no dudemos, nos presenta dos testigos, Pedro y el otro discípulo que llegó corriendo primero pero que no entró, y vio y creyó. ¿Y por qué dice y vio? Para asegurarte a ti, para asegurarme a mí que efectivamente así sucedió, el sepulcro está vacío, Cristo ha resucitado. Lo vio él, lo vio Pedro, lo vieron las mujeres, el sepulcro vacío, fueron y contaron. Entonces, la Biblia dice que donde hayan dos o más testigos, hay que creerlo. Entonces la Biblia nos presenta más de dos testigos para que usted y yo lo creamos firmemente, si queremos. O sea, aquí está la base de nuestra fe. ¿Hubo testigos? Sí. ¿Vieron el sepulcro vacío? Sí. ¿Lo vieron resucitado? Sí. ¿Para qué? Para que creamos. Pero porque aún no había entendido. Otra vez un poquito más atrás para... Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura. Porque aún no había entendido las Escrituras. O sea, que ni siquiera necesitaba ver, que si hubiese leído las Escrituras y hubiese creído en las Escrituras, no tendrían necesidad de buscar comprobarlo. Aquí la Biblia dice, usted y yo no necesitamos ver, porque ya está escrito.
Y solamente lo que debemos es creer lo que está escrito. Vio y creyó. Pero dice, porque él no había creído en las Escrituras. ¿Cómo es otra vez? Porque aún no habían creído entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Las Escrituras ya estaba dicho eso, que era necesario que Jesús resucitara entre los muertos. Entonces, ¿qué le extraña? Entonces, ¿cuál es la admiración? Ya Dios lo había profetizado. Y esto que ya estaba dicho en la Sagrada Escritura es que Dios se adelantó muchos años antes de que sucediera a decirlo por boca de los profetas, para que el pueblo estuviera alerta y el día en que sucediera, el pueblo dijera, náguara, no solamente es verdad, sino que además Dios cumple lo que está escrito. Dios no falla su palabra. Entonces hoy ustedes y yo estamos celebrando la resurrección del Señor. ¿Por qué lo celebramos? Porque primero estaba escrito y nosotros creemos en su palabra. Segundo, porque hubo quien lo viera. Hubo testigos. Si lo queremos creer, ahí está. ¿Y cuándo fue que resucitó? Versículo 1, 21. El primer día de la semana. Listo. ¿Cuándo fue que resucitó? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Me gusta como lo dice San Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1 no solamente dice el primer día de la semana. Este es San Juan. ¿Cómo lo narra San Mateo? 28, 1. Pasado el día de reposo. Pasado el día de reposo. Pasado el sábado. Al amanecer del primer día de la semana. Más claro no puede ser. Porque la Biblia presenta de dos maneras. Uno, pasado el día de reposo. Pasado el sábado. Luego dice, al amanecer del primer día de la semana. Aquí hay un proyecto de Dios. Aquí hay una razón teológica. Aquí nos está mostrando que para el pueblo judío era importantísimo el sábado. Muy importante porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó el sábado. Entonces el sábado era día de reposo, así se llamaba. Día de reposo o sabbat, día de descanso. Pero aquí ahora acontece algo. Ya ese sábado pasó. ¿Otra vez? Pasado el día de reposo. Ya pasó. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya pasó. Ya Cristo cumplió la ley. Y dentro de la ley estaba el cumplir el día sábado. Por eso dice, pasado el día de reposo. Murió el viernes. Y resucitó el domingo. Y el sábado descansó. Cumplió la ley. Cumplió el mandato del sábado. El sabbat lo cumplió. Descansó el sábado. Pero con el cumplimiento de Jesús de cumplir la ley y cumplir el sábado, entonces ya pasó el sábado. Ahora comienza, por eso dice, al amanecer del primer día. Significa que para el pueblo cristiano el sábado ya pasó y comienza un nuevo día, el primero de la semana. Por eso usted y yo no guardamos el sábado porque ya pasó. Ya Cristo lo cumplió y por eso el sábado estuvo en el sepulcro. Pero resucitó el domingo, pasado el sábado, amaneciendo el primer día de la semana. ¿Y qué significa amanecer el primer día de la semana? Que para nosotros más importante que la creación es la resurrección de Cristo. Que nosotros los cristianos no vamos a celebrar el sábado, sino vamos a celebrar el día después del sábado.
porque dice al amanecer. O sea, hay un nuevo día, un nuevo amanecer, el domingo. Entonces es cuando los cristianos toman el domingo por un día muy importante, importantísimo, al punto que San Juan, no solamente el capítulo 21, sino el capítulo 20, 19 y el capítulo 20, 26, presenta 8 días después, o sea domingo, 8 días después, o sea domingo, Jesucristo viene ahora a presentársele a los discípulos el día domingo. Escuchen. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana. Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El primer día de la semana ellos están reunidos, a diferencia de los judíos que se reunían el sábado. Ellos no se reúnen el sábado, ellos se reúnen el domingo. Pero qué curioso, las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos y Jesús entra. Y lo primero que Jesús le dice es: la paz con ustedes. ¿Por qué? Porque los judíos, si él no se reunían el sábado, sino otro día, los iban a querer matar. Y por eso ellos tenían miedo a los judíos. Y por miedo a los judíos, pero Jesús les dice la paz. Y está con ellos a pesar de que las puertas estén cerradas. ¿Qué significa? Que ahora Jesús confirma que los cristianos se van a reunir el día domingo. Por eso en el versículo 26 dice: 8 días después, o sea, también el domingo siguiente, estaban los cristianos de nuevo reunidos. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Volvió Jesús. Teológicamente significa Jesús confirma que sí, el domingo es el día donde el cristiano celebra con Cristo la resurrección, donde los cristianos se reúnen y Cristo los acompaña, aunque las puertas estén cerradas. ¿Y qué significa que las puertas estaban cerradas? Que para un judío no estaba permitido reunirse el domingo. Las puertas estaban abiertas el sábado, el domingo no. Pero Jesús entra aunque las puertas estén cerradas, porque viene a confirmarnos un nuevo día. ¿Y por qué ese día, domingo, lo celebramos los cristianos y no el sábado? Porque ese día es el día más importante. ¿Y por qué es el día más importante? Porque el centro de la fe del cristianismo está en la resurrección. Por eso ustedes recuerdan la 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14 y versículo 19. Versículo 14, la fe de nosotros se centra en la resurrección. ¿Por qué es importante el domingo? Porque Cristo resucitó. Oigan el 14. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Lo importante para el cristiano es la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. O sea que la resurrección de Cristo del día domingo es importantísimo para el cristiano. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y si solamente para esta vida tenemos puesta la confianza en Cristo, somos los más dignos de compasión.
O sea que la Biblia nos está mostrando la importancia, queridos hermanos, del domingo. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. La resurrección es lo más importante. ¿Cuándo resucitó? El domingo. Entonces los cristianos nos vamos a reunir el día domingo. Por eso ustedes verán que Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, va a decir que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Ojo, Hechos de los Apóstoles que se escribió después de que Cristo había muerto. Y después que Cristo había muerto, más de 30 años que Cristo había muerto, se escribe en los Hechos de los Apóstoles y dice: los cristianos estaban reunidos el primer día de la semana. O sea que no fue solamente los discípulos, testigos de la resurrección de Cristo, que se reunían el domingo. 8 días después se volvieron a reunir, y Cristo con ellos, sino que ya aprendieron la lección. Por eso se llama Hechos. ¿De quién? De los apóstoles, que traducido al castellano significa lo que los apóstoles hicieron para que ustedes y yo lo hagamos. Hechos 27. El primer día de la semana. ¿Escucharon? El primer día de la semana, 30 años después aproximadamente de que Cristo había muerto, ya los cristianos, según dice Hechos de los Apóstoles 27, el primer día de la semana, Reunidos los discípulos para partir el pan, para la fracción del pan, la Eucaristía, que es la celebración de la Pascua de Cristo. Entonces la Pascua de Cristo, la fracción del pan, se celebra el primer día de la semana. Tenemos pruebas. Por eso nosotros no creemos lo que dicen los adventistas, que hay que seguir guardando el sábado, porque ya pasó el sábado, pasado el sábado, y al amanecer del domingo, Cristo resucita. Y Cristo se le aparece a los apóstoles el domingo. Y ojo, y los cristianos, 30 años después, según Hechos de los Apóstoles, celebran la Pascua del Señor. El paso del Señor lo celebra el primer día de la semana. Si algún adventista me está escuchando, busquen su Biblia. ¿Es verdad o es mentira? Porque lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, para decirle en jaque mate a los adventistas. Y para decirle a los protestantes, miren lo que enseña la iglesia y por qué lo enseña. Primer día de la semana se reunían para celebrar la Pascua del Señor, la Eucaristía, la fracción del pan. Pero no solamente lo dice allí, lo dice 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2. En 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2, viene a decir que no se reunían solamente un domingo, sino todos los domingos. Y ahí entonces cuando usted comprende por qué tiene que ir a misa todos los domingos. Porque los cristianos celebraban la Pascua del Señor el domingo. Y se reunían todos los domingos. Y Cristo se unía a ellos todos los domingos que ellos se reunían, aun cuando estuvieran las puertas cerradas, Él se reunía y les decía: paz con ustedes. Vean cómo 1 de Corintios, que es otra carta. Fíjense ustedes que esa carta el Hecho de los Apóstoles, lo escribió San Lucas. Ahora San Pablo, también 30 años después de que Cristo había muerto, le escribe a los Corintios aproximadamente. Ya no San Lucas, ahora San Pablo. ¿Y qué le escribe San Pablo? Otro de los testigos. San Lucas fue San Lucas no fue San Lucas es evangelista. Él escribió el Evangelio, pero no fue apóstol, testigo, pero él lo investigó. Ahora viene Pablo y a Pablo le enseñan y Pablo aprende, y mire cómo dice Pablo, el testimonio de Pablo, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. O sea, no es uno, sino siempre. Todos los primeros días de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas. Entonces dice Pablo que los cristianos se reunían el domingo, como sabemos, porque ahí dice cada domingo. Y cada domingo ustedes van a recoger la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué no la recogen el sábado? Porque ¿quién va a dar ofrenda si el sábado no están reunidos los cristianos? Acuérdense que Pablo lo está diciendo 30 años después de que Cristo ha muerto aproximadamente. ¿Por qué no el sábado? Porque los cristianos no se reunían el sábado. ¿Por qué el domingo? Vamos a recoger la ofrenda el domingo porque el domingo están reunidos los cristianos. Los adventistas no entienden que Dios dejó en el primer alianza, en el primer pacto, un día, el sábado, pero ahora viene el nuevo día, domingo, donde celebramos la Pascua. Y tan importante es la resurrección de Cristo, que entonces desde ahí los cristianos se reúnen para celebrar ¿qué? La Pascua del Señor. Y por eso la Eucaristía es la Pascua, el paso del Señor, el Señor que pasa salvando a la humanidad. Por eso ustedes verán que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10, que Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos por el cuerpo de Cristo. O sea, la Eucaristía, porque es el paso del Señor donde Él pasa santificándonos a nosotros. Escuche Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La Eucaristía. ¿Y cómo lo llama Pablo a esa ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre, que es la Eucaristía? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo lo llama Pablo? Y que usted y yo tenemos que celebrarlo. Pónganle el nombre, escuchen el nombre de Pablo a la Eucaristía, en la cual usted y yo celebramos la Pascua, el paso del Señor, el paso salvando a la humanidad. Escuchen. Limpiaos pues de la vieja levadura, Antigua levadura. para que seáis nueva masa. Nueva masa. Respiren profundo. Voy a prender la lupa. Vamos a hacerle zoom para descubrir cómo llama Pablo a la Eucaristía. ¿Cómo lo llama? ¿Cuál es el paso del Señor? Escuche. Porque nuestra Pascua, ¿Cómo llama? ¿Otra vez? porque nuestra Pascua, Nuestra Pascua, no la de los judíos. La nuestra, la Pascua nuestra, que es Cristo, que es Cristo, su cuerpo, su sangre, ya fue sacrificada por nosotros. ya fue sacrificada por nosotros. Por eso Jesús dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Dice Pablo, esa es nuestra Pascua. Nosotros ya no celebramos la Pascua judía, nosotros celebramos la Pascua de Cristo. Él fue sacrificado por nosotros. Él es nuestra Pascua. ¿Otra vez? ¿Por qué nuestra Pascua? Porque nuestra Pascua, Nuestra Pascua, que es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. por eso entonces ustedes y yo vemos que más adelante, no me pierda aquí, Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 11 versículo 27, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, están proclamando la muerte de Cristo, la Pascua del Señor, donde Él pasa de la muerte a la resurrección hasta que Él vuelva. Escuchen. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Él es nuestra Pascua. Él fue sacrificado. Vuelva a 1 Corintios 5:7. Él fue sacrificado y los cristianos celebraban la Pascua el día domingo. ¿Y cómo la celebraban? No como la antigua Pascua, sino como la Pascua del Señor, la Pascua de Cristo, donde Él se sacrificó. Y es el paso del Señor donde salva a la humanidad. Si al pueblo judío lo salvó en aquella antigua Pascua,
lo salvó del faraón como símbolo de la salvación que Cristo nos traería. Ahora a nosotros nos salva con la nueva Pascua, el nuevo paso, donde Él pasa de la muerte a la vida, para que usted y yo pasemos del pecado a la gracia, pero también para que pasemos de la muerte a la resurrección. ¿Y cómo? A través de la Pascua, el paso del Señor, que es la entrega de Cristo por la humanidad. ¿Otra vez? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Tenemos que celebrarla? Así que celebremos la... ¿Tenemos que celebrarla? Así que celebremos. Tenemos que celebrarla. Es la Pascua de Cristo y tenemos que celebrarla. ¿Por qué es pecado mortal no ir a misa los domingos? Porque no celebramos la Pascua del Señor. ¿Y qué es la Pascua? El paso salvífico. Dios que pasa salvando, no lo pierda aquí. Por eso ustedes verán que cuando Jesús le dice a los apóstoles que coman su cuerpo y que beban su sangre, que es la Pascua, su cuerpo donde mata el cordero, de la Pascua, es para pasar de la muerte a la vida. Juan 6, 54, o lo lee desde el 53. En el 53 muestra cómo el que no celebra la Pascua permanece en la muerte. Pero el que celebra la Pascua llega a la resurrección, pasa de la muerte a la vida. La Pascua es necesaria y la Pascua es cuando se sacrifica el cordero, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, es la Pascua. Y la sangre de Cristo nos da la vida, porque en la Pascua se regaba con sangre para que no entrara la muerte. Ahora, en la Pascua de Cristo, nos tomamos su sangre para librarnos de la muerte. Nos da vida, porque la sangre contiene vida y Cristo nos la dio en su Pascua. Tomen, beban, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Escuchen entonces por qué la Pascua del Señor es la Eucaristía y por qué ustedes y yo tenemos que participar de la Pascua. Si no participamos de la Pascua, si no comemos del cuerpo y la sangre del Cordero, no podemos vivir la Pascua. O sea, no podemos pasar de la muerte a la vida. Si comemos del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos la Pascua. Pasamos de la muerte a la vida, a la resurrección. Óiganlo, el que no come la Pascua. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis... Ahí está la Pascua, donde se come el cordero. Y si no la comen... Si no coméis la carne del Hijo del Hombre... El cordero... Y bebéis su sangre... La sangre que da vida en la Pascua. Si no comen la Pascua... No tenéis vida en vosotros. No han pasado de la muerte a la vida, no tienen vida, porque tenemos que celebrar la Pascua, donde podemos pasar, Pascua significa paso, de la muerte a la vida, pero para pasar de la muerte a la vida debemos comer la carne del Cordero que nos alimenta y su sangre. Por eso ustedes verán que los testigos de Jehová no comen sangre, porque la sangre es la vida. Entonces el testigo de Jehová mira lo que en el Antiguo Testamento dice que la sangre es la vida y dice: yo no puedo comerme la vida, y ellos entienden el alma. No puedo comerme el alma de un animal, o no puedo darle sangre a otra persona porque le estoy dando el alma mía a la otra persona, porque ellos no entienden que eso era un simbolismo de lo que sería la Eucaristía, que tenemos que comernos la sangre para tener vida. Es la sangre del Cordero, el de la Pascua. Entonces, si usted no va a misa y si usted no comulga, si no come la Pascua, si no celebra la Pascua del Señor, otra vez, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, eso se hacía en la Pascua, no tenéis vida en vosotros. No celebró la Pascua, no pasa de la muerte a la vida. Ahora sí celebramos la Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre. Mi significa la nueva Pascua, no la antigua. Mi cuerpo, mi carne, mi sangre.
El que celebre la Pascua tiene vida eterna, y mire la resurrección, ponga cuidado, mire la resurrección. y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que como Cristo resucitó, vamos a resucitar. O sea que la Pascua es la celebración de la resurrección de Cristo, uniéndonos a Cristo a través de su cuerpo y de su sangre para poder resucitar como Cristo resucitó. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, la resurrección de Cristo. Y la certeza firme de que como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, pero es necesario que comamos la Pascua. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Porque la Pascua es el paso de la muerte a la resurrección, pero en la Pascua se come el cordero para poder librarnos de la muerte y poder vivir eternamente. Por eso entonces dice Pablo a los Corintios, otra vez, 1 Corintios 5, 7, nuestra Pascua es Cristo que se inmoló. Le dice Pablo a los Corintios. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y si ya fue sacrificada, ¿qué tenemos que hacer? Comerla. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. O sea, necesitamos creer en la resurrección. Necesitamos creer en la palabra de Dios y unirnos a esa palabra de Dios celebrando la Pascua. Ponga cuidado. Así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. La Biblia dice celebremos la fiesta. ¿Qué estamos haciendo hoy? Celebrando la fiesta de Pascua. Y por eso el que no venga a misa hoy es un pecado mortal, porque no está celebrando la fiesta de Pascua, donde usted y yo pasamos ya, pero todavía no, a la vida eterna. Seguimos viviendo eternamente y resucitamos con Cristo por comer la Pascua. Qué gran importancia tiene la Pascua. Por eso ustedes verán que todo el año litúrgico se centra, va en dirección a la Pascua, a la Pascua. Y ustedes verán que la Cuaresma fueron 40 días de preparación para la Pascua, porque la Pascua es el centro de la fe del cristiano, la resurrección. Y el domingo, que fue el día testigo de que Cristo resucitó, es el día importante para nosotros, porque ese día vio cómo Cristo resucitó. Vio cómo venció a la muerte, el que es la vida, venció a la muerte y nos dio nueva vida. Y esto hay que celebrarlo. Y nosotros lo celebramos. Y los apóstoles lo celebraban al punto, y lo celebraban el domingo, al punto que Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Apocalipsis 1:10, dice que él cayó en éxtasis el día del Señor. Ningún adventista me puede buscar a mí, me puede decir que el sábado era el día del Señor. El sábado nunca fue llamado día del Señor, fue llamado día de reposo, día de descanso, pero nunca día del Señor. El domingo, porque el Señor venció a la muerte, se llama día del Señor, día en el que el Señor vence a la muerte, día del Señor, día del triunfo, día del Señor en que el enemigo es vencido, día del Señor, lo tenemos que celebrar. ¿Y qué significa domingo? Día del Señor. ¿Y qué significa sábado? Por un lado significa Sabbat, descanso, y por otro lado significa día del dios Saturno. Pero para nosotros, lo importante de todos los días es el día del Señor. Por eso ustedes verán que el día lunes es el día de la diosa luna. Los paganos tenían otros dioses, creían que la luna era Dios. Y si la luna es Dios, entonces vamos a darle un día para ese Dios. Lunes, día de la diosa luna. Martes, pensaban que el planeta Marte era un dios. Entonces le dedicaban al planeta Marte un día, martes, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno. Pero cuando llegan al domingo,
¿Qué significa domingo? Día del Señor. ¿Y por qué se lo dedica el primer día? Porque es el Dios más grande, es el Dios primero, el Dios soberano de todos los dioses, que tiene en sus manos las cimas de la tierra, que son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme, que modelaron sus manos. Entonces ya pasa a ser día del Señor. Domingo significa día del Señor, sábado, día del dios Saturno, viernes de la diosa Venus, jueves del dios Júpiter, miércoles dios Mercurio, martes del dios Marte y lunes día de la diosa Luna. Nosotros no tenemos otro Dios fuera del Señor y por eso nosotros celebramos el domingo, día del Señor, y donde aparece en la Biblia que los discípulos celebraban el domingo, ya se lo mostré, y donde aparece que se le llamaba día del Señor, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. De ahí viene la palabra domingo, de Apocalipsis 1:10. Domingo es día del Señor. ¿De dónde se tomó? De Apocalipsis 1:10. ¿Y por qué era día del Señor? Porque ese día el Señor resucitó. Ese es su día. El día de la victoria, el día de la Pascua, el día en que la vida triunfa sobre la muerte. Lo celebramos todos los cristianos. Por eso todos los cristianos celebramos el domingo, menos los adventistas, porque les patina el coco, porque no saben que es el día del triunfo del Señor y se quedan con el Antiguo Testamento. Nosotros estamos llamados a celebrar la Pascua del Señor y hacerlo con fe, hacerlo con alegría. Y esa celebración entonces dice Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, la primera o segunda lectura, no, la segunda, ¿no? Segunda. Colosenses 3:1 de la segunda lectura de hoy, dice Pablo entonces, verdaderamente ustedes celebran la Pascua del Señor, la resurrección del Señor. ¿Verdaderamente ustedes quieren celebrarlo? Entonces dice Pablo, está bien, si lo celebran, no puede quedarse en palabras, tiene que traducirse en hechos. Vean. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿Otra vez? si pues habéis resucitado con Cristo, si usted y yo hemos resucitado con Cristo, si creemos en la resurrección, si celebramos la resurrección, o sea, si creemos en la Pascua, si creemos en el paso de la muerte a la vida, en la resurrección, ¿qué pasa? ¿Lo creemos? Si lo celebramos, ¿qué pasa? Dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Que se te note, que se te note. Si creemos en la resurrección, si creemos en la vida eterna, listo. Busquemos las cosas de arriba. Primera enseñanza, primer propósito de la resurrección. San Pablo viene a decirle a los colosenses, no se queden en palabras. Vamos a la acción, vamos a los hechos. ¿Qué tenemos que hacer si Cristo ha resucitado y nos ofrece la vida eterna? Entonces, busquemos las cosas de arriba. Cuando usted va a misa, está buscando las cosas de arriba. Cuando usted se confiesa, está buscando las cosas de arriba. Cuando usted ora, está buscando las cosas de arriba. Cuando usted hace obras de caridad al pobre, está buscando las cosas de arriba. Cuando usted perdona a una persona que le hizo daño, está buscando las cosas de arriba. Cuando usted vive los sacramentos,
está buscando las cosas de arriba. Cuando usted reza el Santo Rosario en casa con la familia, está buscando las cosas de arriba. Cuando usted lee la palabra de Dios, está buscando las cosas de arriba. Busquen. 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 ¿Saben qué significa busquen? Que todavía no lo hemos encontrado. Que andamos en la búsqueda. Que un día lo vamos a encontrar cuando partamos de la muerte a la vida. Lo vamos a encontrar cuando muramos. Pero ahora tenemos que buscar. Y ese buscar significa no se queden con los brazos cruzados, no se queden sentados, no se queden sin hacer nada. ¿Quieren el cielo? Hagan algo para ganárselo. Busquen las cosas de arriba, repítanlo. Y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nos está invitando a hacer un ejercicio de la mente y del corazón. Saber que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Imaginármelo, desear estar con Él y comenzar a desear para poder buscar las cosas de arriba. O sea, en otras palabras, comenzar a pensar en el cielo y desear ir al cielo. Buscar estar en el reino de los cielos con Dios, en el reino celestial, y comenzar a buscar ese reino. Dejar de pensar tanto en el dinero, en el trabajo, en las cosas materiales, en el placer, en el tener, en el poder, y comenzar a pensar en el cielo. Y si pienso en el cielo, ¿qué cosas me estorban para ir al cielo? Entonces me alejo de eso. ¿Y qué cosas me ayudan para ir al cielo? Entonces comienzo a hacer esas cosas que me ayudan a ir al cielo, aunque me cueste, aunque no me guste, aunque no me nazca, pero estoy buscando los bienes de arriba. Otra vez, busquen. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. No solamente busquen, pongan la mirada en las cosas de arriba. Le voy a ayudar a pensar. Le voy a explicar, a tratar de explicar más sencillo. ¿Ustedes alguna vez se enamoraron? Creo que sí. Le pregunto. Y cuando usted sabía que se iba a encontrar con esa persona y esa persona le dijo, bueno, yo voy a estar en tal parte, tal día, a tal hora. ¿A usted no le gustaba pensar en ese momento? ¿Y no le gustaba pensar en ese encuentro? ¿Cómo será ese encuentro? ¿Qué emoción me voy a encontrar con esa persona que amo? ¿Y no ponía la mirada en esa persona? Por eso ustedes verán que cuando una muchacha o un muchacho se enamora, el papá y la mamá se dan cuenta, porque viven en la nebulosa, viven en el aire. ¿En qué está pensando? En esa persona. ¿A dónde tiene la mirada? En esa persona. ¿Qué dice Cristo? Pongan la mirada en las cosas de arriba. O sea, imaginémonos cómo sería morir e ir al cielo. ¿Cómo sería estar con Dios? Dice Pablo. Me imagino cómo será estar con Dios. Ni la mente, ¿cómo es? Ni la mente pensó, ni el ojo, gracias, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana ha logrado pensar lo que Dios tiene preparado para el que le ama. Dice el Apocalipsis 21, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. En esas calles yo voy a caminar
calles de oro, mar de cristal. Eso significa, pongan la mirada en los bienes de arriba, pongan la mirada donde está Cristo. Deseemos con ansia, con fuerza, ir al cielo. Busquemos ser santos, luchemos por serlo, aunque los demás se rían. No tenemos que ser buenos, tenemos que ser más que buenos, tenemos que ser santos. No se conformen con ser buenos, porque el mundo hipócrita nos enseña a ser buenos, pero no santos. ¿Y qué es bueno? Un pollo bien arreglado. ¡Qué bueno! ¿Y qué es bueno? Un asesino es bueno cuando ve que pasa el enemigo y le dispara y lo mata, no lo pela. Es bueno para disparar. ¿Y qué es bueno? Depende. Bueno para robar, bueno para mentir. Hay muchas cosas buenas. Pero ojo, la gente busca ser buena para matar, para mentir, para robar. No busquemos ser buenos, busquemos ser santos. Porque cuando usted y yo buscamos ser santos, entonces buscamos ser buenos en las cosas buenas. O sea, en lo que nos ayuda a alcanzar el reino de los cielos. El Evangelio de hoy nos invita a creer en la resurrección para creer que existe el cielo, aunque la gente no lo crea, usted y yo sí. Y buscar ganar ese cielo para después de la muerte, haciendo el bien sin mirar a quién, buscando a Dios, celebrando la Pascua del Señor, obrando como Dios manda. Y por eso entonces Pablo le dice a los de Colosa, a los colosenses, busquen los bienes de arriba, pongan la mirada. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oh, ¿qué come que adivina? Otra vez. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oh, ¿qué come que adivina? Otra vez. Poned la mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer, pero ahora viene lo que hacemos. No en las de la tierra. No, lo que hacemos no está bien, porque ponemos las miradas en las cosas de la tierra. Así nunca vamos a llegar al cielo, nunca vamos a gozar de la resurrección eterna. Nunca, porque estamos poniendo los ojos en las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? No se trata de entender, se trata de creer. Porque de entenderlo ya lo entendieron. Ahora le falta creerlo, practicarlo. Ese es el reto. Ese es el reto de hoy, domingo de resurrección. Comenzar a ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque creo en el reino de los cielos. ¿Saben por qué los sacerdotes no nos casamos? Porque buscamos el reino de los cielos. ¿Es una locura? Sí, es una locura. Pero cuando se tiene una mirada más allá, también nosotros quisiéramos tener una familia como ustedes, tener unos hijos, tener un hogar, pero por amor al reino de los cielos, como dice Cristo, dejamos de formar un hogar para ganarnos el reino de los cielos, sirviéndole al Señor, diciéndole al mundo, hay algo más allá de la muerte, hay algo más allá de lo material, hay algo más allá. Y nosotros hemos puesto la mirada en el más allá y nos sacrificamos y nos esforzamos y entregamos nuestra vida para alcanzar el más allá. Por eso lo hacemos. A ver cuántos jóvenes se animan a creer en el más allá. A ver cuántos jóvenes se animan a buscar el reino de los cielos y sean capaces de decir, entrego mi vida toda
para buscar ese reino de los cielos y para decirle al mundo, no busquen las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo, donde está Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vamos a ver, ¿estamos dispuestos? Entonces San Pablo dice, bueno, está bien, van a celebrar la Pascua, quieren resucitar con Cristo, busquen los bienes de arriba, apártense de las cosas de la tierra. Y comienza a dar una lista. Aquí viene la lista. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir lo terrenal. ¿Qué significa? Lo tenemos en nuestra carne. Somos de carne y hueso. Somos terrenales. Vivimos en el mundo. Pero no tenemos que ser del mundo. Hagan morir significa eso está vivo en nosotros, en todos nosotros. No hay ninguno que no tenga eso vivo en nosotros. Pero háganlo morir. Háganlo morir significa hagamos el sacrificio de decir no a los gustos, gusticos y gustazos, a las cosas del mundo. Hagamos el sacrificio. Nos cuesta a todos, pero tenemos que luchar. Hagan morir, otra vez. Haced morir pues. Hagan morir pues. Lo terrenal en vosotros. Lo terrenal en vosotros. Si los demás no lo hacen, pregúntenme si me importa. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. ¿Otra vez? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cada uno personalmente. A ver qué lista da. Fornicación. ¿Por qué Pablo dice la fornicación? Porque es lo más común. Porque es lo más común. Ya una niñita que se está desarrollando o un chamito que se está desarrollando, ¿en qué está pensando? En sexo, en sexo. ¿O no? Dijo, mamá, no le ha sanado el ombligo todavía y ya está pensando en sexo. Hagan morir lo terrenal. Primero, ¿qué es lo que más domina el mundo? La fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Sexo sin ser casado. Amigos con derecho, novios con derecho, casados por lo civil, arrejuntados, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con un animal, mujer con un animal, háganlo morir. La prostitución, ¿cómo es por internet? ¿Cómo se llama? La pornografía, hagan morir esto. O sea, esos son cosas de la tierra que nos hace centrar la mirada hacia abajo y no hacia arriba. Los únicos que pueden disfrutar el sexo son los casados, que por cierto son los únicos que no lo disfrutan. Impureza. Impureza. ¿Saben qué significa impureza? Toda clase de pecado que ensucia el alma. A veces lo relacionamos solamente con el sexo. El sexo también es impureza, fuera del matrimonio. Pero impureza significa cualquier clase de pecado que ensucie el alma. Pasiones desordenadas. Lo mismo. Pasiones desordenadas. Todo aquello que yo deseo y le doy cancha abierta. Libertinaje. Lo que yo deseo, eso es lo que hago. Eso se llama libertinaje. Se llama libertinaje porque le doy libertad. Aunque Dios diga que no, yo le doy libertad. Libertinaje, cancha abierta. ¿Otra vez? Pasiones desordenadas. Pasiones, es que eso me apasiona. Me nace, eso sí me nace. Ir a misa no me nace, pero ir a una fiesta, eso sí me nace. Hacer oración no me nace. Eso no me nace. Pero ver una película de pornografía, eso sí me nace y eso sí me gusta. Buscar la cosa de Dios no me nace. Pero andar con amiguitos y amiguitas en la calle, perdiendo el tiempo y haciendo tonterías y haciendo maldades, eso sí nace, eso sí gusta. Pasiones desordenadas. Malos deseos.
Malos deseos, ojo. Tenemos que desear el cielo. Tenemos que desear la vida eterna. Tenemos que desear la resurrección. Tenemos que desear triunfar con Cristo en el más allá. Pero nosotros no deseamos eso, no lo pensamos, no lo imaginamos, no lo gustamos, no lo saboreamos. ¿Cómo será estar con los ángeles y los santos en el cielo? ¿Cómo será estar con la Virgen María? ¿Cómo será estar allá con San Pedro, San Pablo, con Dios gozando eternamente en su reino? No por un momento, sino por toda la eternidad. ¡Qué maravilla! No, esos no son los deseos son otros. Entonces nos encerramos, los jóvenes se encierran en el cuarto, cierran la puerta y que la mamá y el papá no le toquen la puerta porque le estorban. ¿Qué están haciendo? Deseando cosas del mundo, pensando en las cosas del mundo, poniendo la mirada en las cosas del mundo y que nadie le moleste porque les estorba. Metidos en el internet, metidos en los juegos esos diabólicos, metidos en las novelas, metidos en no sé qué, y les estorba que alguien venga a fastidiarle porque está alimentando, cultivando los malos deseos, cultivando las cosas de la tierra y no de las del cielo. Y papá y mamá no pueden tocarle ni siquiera la puerta, no lo pueden mandar a hacer algo porque le fastidia, lo saca donde ellos están gustosos, extasiados en las cosas del mundo, les fastidia. Entonces mamá es una anticuada, mamá no me deja en paz, mamá todo yo, y no me deja ser feliz. ¿Y cómo es usted feliz? Encerrada en el cuarto viendo novelas. ¿Y cómo usted es feliz? Encerrado en el cuarto jugando juegos, ¿Nintendo es? Pues Nintendo, o viendo no sé qué, los juegos esos ahora diabólicos que pasan. Incluso hasta los chiquiticos viendo comiquitas diabólicas. ¿No ven ustedes que hasta ya los niños, qué hace la mamá para que el niño se quede quieto? Un celular con unas comiquitas ahí diabólicas para que el niño se vaya endemoniando desde chiquitico buscando las cosas de la tierra y no de las del cielo. ¡Qué desgracia! En ese mundo estamos y que hemos resucitado con Cristo. Mentiras. Mentira, padres de familia, cuiden la salud corporal, mental y espiritual de sus hijos. Cuando usted vea que sus hijos se están encerrando en el cuarto mucho, ¡peligro! ¡Peligro! Advertencia, suenan las campanas, ¡alerta! Están alimentando las cosas del mundo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Y avaricia. Avaricia. ¿Qué? Avaricia, que es el amor al dinero. Cosa que nos impide entrar al cielo, el amor al dinero, porque nos apega más a la tierra. Con dinero hacemos y deshacemos. Avaricia, que es idolatría. Es idolatría. Quito el corazón de Dios y lo pongo en el dinero, en las cosas materiales. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¡Ay, bárbaro! Es ser desobediente y la ira de Dios viene sobre esas personas que no anhelan el cielo, que no ponen la mirada en el más allá, que no buscan ser santos, que no buscan la eternidad, que no creen en la vida eterna. La ira de Dios viene sobre aquellos que ponen la mirada en la tierra. O sea, mire, Dios no nos juega trampa. En su palabra nos dice las cosas claras y raspadas. Para el que tenga ojos vea y el que tenga oído oiga. Entonces no es culpa de Dios. No es que Dios no lo haya dicho, ya lo dijo todo. Es que ustedes y yo no queremos escucharle o no queremos obedecerle. Hijos desobedientes. De corazón a corazón les invito a obedecer a Dios, a celebrar estas Pascuas, con alegría, con gozo, teniendo cara de más redimidos, sabiéndonos con firmeza, con seguridad, que Dios nos ha salvado. Y cada vez que usted se confiesa, es la Pascua del Señor, es el paso de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, a la luz, a la gracia,
al perdón. Confiésense para que celebren la Pascua. Y cada vez que ustedes comulgan, es la Pascua del Señor. Porque Él dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna, pasará de la muerte a la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Es el paso del Señor. Pasemos con Él, vivamos la Pascua con Él y hagámoslo con fe. Aunque el diablo ha mandado a los protestantes y tengan cuidado a decir no vayan a esa Pascua. Eso es un invento de los curas, eso es un invento del Papa. Y el diablo no quiere que vivamos la Pascua. Papá Dios, gracias porque a través de tu palabra nos enseña lo que hoy estamos celebrando. Gracias porque nos ofrece después de la muerte la resurrección, la vida eterna. Gracias porque te preocupas de nosotros y nos das tesoros más grandes que los que están aquí en la tierra. Tesoros más grandes que la plata, que el oro, que las perlas preciosas. La salvación, el reino de los cielos, donde no habrá llanto, luto, hambre ni dolor, sino todo será alegría, gozo y paz. Bendito sea, Señor, por la salvación inmerecida, pero que tú nos has regalado gracias a tu Hijo Jesucristo, quien quiso donarse, sacrificarse por nosotros. Ayúdanos a vivir la Pascua, el paso del Señor a través de la Eucaristía, para comer su cuerpo y su sangre y tener vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.